Muy bien, hermanos. ¿Qué significa inteligencia emocional? ¿Quién me puede decir? Nada más uno, no se amontonen. Inteligencia emocional. A ver, hermana Nancy. Ahí. A ver si estoy en lo correcto. Es cuando aprendes a, ay, se me fue la palabra, a controlar tus emociones. Ok, sí. ¿Quién más? Acá la hermana Nancy también había levantado la mano. A ver, otra vez, otra vez. Aprender a dar solución a tus problemas. Aprender a dar solución a tus problemas. Sí, también. Hermano Manuel. Hermano, creo yo que es la capacidad de poder responder a algún impulso, algún deseo y poderlo transmitir. Ok. ¿Una respuesta? Sí, una respuesta. Ok. Isma. Yo creo que la inteligencia emocional es el control de las emociones sin poder involucrar una con otra y poder dar solución a un problema. A ver, otra vez me perdí. Es el controlar las emociones sin tener, al solucionar un problema, sin poderlas involucrar una con otra. O sea, entre las mismas emociones, no involucrarlas, ¿no? Ok, como saber diferenciarlas, o sea, Sí. ok. Hermana, ¿me recuerda su nombre? ¿Yo? Sandra. Sí, Sandra. Ok. Bueno, más o menos a lo que he escuchado, Ajá. quiero pensar o darme una idea que inteligencia emocional sería más o menos a lo que nos dice la Biblia en el dominio de nuestras emociones, Ok. dominio propio. Ajá. Ajá. Cuando tenemos una situación difícil, tener el dominio de nuestras emociones para poder controlar y así poder resolver la situación por la que esté pasando. Igual, aunque esté en alegría, puedo tomar malas decisiones por estar tan alegre, ¿no? Entonces, tener Sí. ese dominio de mis emociones. Ok, el dominio propio. Muy bien. De este lado, ¿nadie? ¿Están muy callados? Bueno, todas las respuestas que me dieron, hermanos, están equivocadas. ¿Ok? No se crean, no se crean. Fueron buenas, fueron bastante buenas y todas fueron acertadas, ¿verdad? Realmente me di a la tarea de buscar el significado de esa inteligencia emocional y sí, realmente es muy cercano a sabernos gestionar nuestras emociones o sentimientos en situaciones específicas, ¿ok? Ahorita vamos a ir desarrollando un poquito más, no solamente la idea de la inteligencia emocional, sino en base a las emociones. En estas nuevas clases que vamos a entrar o en esta introducción a la nueva temática, vamos a ver las emociones, ¿ok? Vamos a sumergirnos a este mundo de las emociones y verlas cómo nos deja un ejemplo Jesús en cuanto a estas emociones, ¿ok? Entonces, ¿cuál va a ser la temática de las futuras clases? De las emociones. El hermano Manuel es el único que está aquí, yo creo. Muy bien, entonces, vamos a empezar por definirnos por las emociones. Vamos a contestar dos preguntas. Si tú anotas en tus libretas, vamos a contestarnos dos preguntas. ¿Qué son y por qué? ¿Ok? ¿Qué son y por qué? ¿Qué son y por qué? ¿Quién quiere participar? ¿Quién quiere participar contestando estas dos sencillas preguntas? ¿Qué son y por qué? ¿Por qué las siento? Ajá, las emociones. ¿Qué son y por qué las siento o por qué surgen? A ver, hermana Rocío. Bueno, yo creo que Dios nos hizo así. Ajá. Las emociones son parte de nosotros. Bueno, así lo siento yo. La alegría, el enojo, la tristeza. Y yo creo que es parte de nuestra, no sé si sea la parte espiritual o mental, Ajá. pero la tenemos, nacemos con ello. Y son también, por ejemplo, el temor es parte de nuestro cerebro, ¿no? Que nos ayuda a prevenir de un peligro, por ejemplo. Ok. Eso creo yo. Ok, muy bien. ¿Quién más? Hermano Arnold, eso, muy bien. ¿Qué son, hermano, y por qué? ¿Qué cree que son las emociones? Ya, pues es algo normal que pues ahora sí que
cada quien pues puede educar o puede tomar cartas en el asunto para soluciones en esas emociones que tiene uno. Por Ok. ejemplo, yo al comprar me emociono con Ya, algo que me gusta muchos, muchos, yo creo. y no controlo mi emoción y ando gastando lo que no. Cuando se emocione mucho me invita para yo compartir esa alegría también con usted. Luis, ¿habías levantado la mano? Sí, sí, sí. Y pues las emociones básicamente responden a los instintos Ajá. biológicos Ajá. y pues muchas son para protegernos, porque por ejemplo el miedo, como decía, muchas veces si veíamos algo más grande, pues se entendía el miedo, ¿no? De protegerte y huir, pero ya al volverse más complejas, sí pueden causar un daño en caso de no controlarlas. Por ejemplo, sentir miedo sin tener razones aparentes más que las internas. Y creo que muchas veces eso nos detiene, ¿no? Ok. Y a ver, tú mismo contéstame la otra pregunta, la de ¿por qué? ¿Por qué crees que están o por qué las sentimos? ¿O va en tu respuesta de reacciones? Pues es una reacción, o sea, todo conlleva a una reacción tanto biológica como mental. O sea, los pensamientos son los que hacen que nazcan en nosotros las emociones. Ok. Sí, muy bien. Paco. Yo pienso que las emociones son para dar a conocer un sentimiento que tenemos o dar a conocer una expresión de nosotros en diferentes circunstancias. Nos ayudan a expresarlo, ya sea uno, como decía, a lo mejor de miedo, a lo mejor de felicidad. Nos ayudan a tener una mejor expresión de nosotros. Ok. Dani. Pues yo creo que Dios las permitió, porque Él pudiera haberlas quitado, pero pienso mucho en que Dios siempre nos deja como el, el, el controlarlas, más como pienso que nos las deja, por ejemplo, el miedo, la frustración, el desmotivarte, es como más que una forma espiritual de ir creciendo o madurando espiritualmente, que pienso que si no fuera así, Dios no lo hubiera quitado, pero es como que algo que Dios puso para que nosotros solos fuéramos viendo o superándolo. Ok. Muy bien. La definición que pude generar en base a varias páginas y psicólogos es la siguiente. Las emociones son respuestas o reacciones fisiológicas, ¿ok? Son respuestas o reacciones fisiológicas ¿de qué cosa? De nuestro cuerpo. ¿Ante qué? Ante cambios o estímulos que aparecen en nuestro entorno y en nosotros mismos, ¿ok? Imagínate, vas en tu coche, ahí aquí en Tláhuac, no sé a qué hora se hace tráfico aquí. ¿En la mañana? En la mañana, pues. En la noche también, en la tarde también dice. Bueno, a la hora del tráfico. Entonces, llevas prisa. Hay tráfico. Tienes calor. Se te cayó tu café en la camisa blanca. Ya no puedes regresarte a cambiar. Si llegas tarde, te van a descontar. El de atrás está pite y pite y pite. El de adelante está grite y grite y grite. Y luego todavía hay un camión de la basura allá más adelante, atorado. Todos esos factores externos, ¿en qué crees que desencadenen en ti? La verdad, yo nomás de poner el ejemplo me estresé. Nomás de ponerte este ejemplo y ya, qué bueno que no manejo. Entonces, básicamente, hermanos, nosotros podemos entender que las emociones están dentro de nosotros como respuestas fisiológicas, es decir, naturales de nuestro cuerpo. ¿Ante qué? Ante estímulos externos, ¿ok? Por ejemplo, cuando nosotros volteamos a ver a la bebita. Exactamente.
Exactamente. No es la misma reacción que te puse en el ejemplo del tráfico. La volteamos a ver y sonreímos. No sabemos por qué. ¿O tú sabes por qué? No sabes por qué, pero te volteas a verle y te da alegría. Te causa ternura. Te dan ganas de ir a cargarla. Son respuestas de los estímulos externos ante situaciones, ¿ok? Entonces, continuamos. ¿Dudas con eso, hermanos? ¿Todo bien? Va. Ahora, vamos a encontrar un sentido un poquito más específico con la etimología, ¿ok? El origen de la palabra. Viene del latín movere, que significa moverse, y el prefijo e, ¿ok? E. Denota un objetivo, o sea, una meta. Quiere decir, pues, que esta palabra, el origen del latín, quiere decir que emoción significa movimiento hacia. ¿Ok? Movimiento hacia. ¿Hacia qué? Hacia algo. No sabemos hacia qué. Te puedes mover hacia el campo del miedo, de la ira, de la alegría, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Ahora, siguiente pregunta. ¿De dónde nacen? ¿Dónde surgirán? Y usted puede decir, pues los nervios se me hace que de la panza. Porque cuando yo tengo nervios siempre son en la panza. Pero ¿de dónde nacerán las emociones, hermanos? A ver, pero levantando su mano, así como en la escuelita. Yo sí sé. A ver, hermano Adrián. Bueno. Ya Bueno, tienes ahí. yo sé porque he leído que son segregaciones hormonales de las glándulas que tenemos repartidas en cada órgano. O sea, Ok. las glándulas Ajá. son el tipo de hormonas Ajá. y según el tipo de hormonas es el tipo de emoción. Ok. Por eso son químicos que van al cerebro y por eso cuando tú te imaginas, por ejemplo, con los ojos cerrados, un limón cayéndote en la lengua, puedes salivar porque aunque no sea real, el cerebro está segregando los químicos a como si sí fuera real. Ok, entonces tu respuesta es del cerebro. Ok. Adrián. Igual. Hermana Rocío. Ok. Hermano Manuel. Pues un poco utilizando la definición que dio el hermano, efectivamente creo que provienen del cerebro, pero también provienen del corazón. Yo creo que son reflejos que tenemos guardados Ajá. y así como lo dice el hermano, reaccionan ante algún suceso, algún estímulo, Ajá. incluso desde el corazón. E incluso creo yo que el corazón está conectado con el cerebro. Ok, muy bien. Interesante lo que pude encontrar acerca de este origen o de dónde nacen o de dónde surgen las emociones dentro de nuestro cuerpo. Y a la conclusión de la que pude llegar es, las emociones siempre aparecen tras los pensamientos, que aparecen en la conciencia o no. Pueden aparecer en la conciencia o no. Y aparte, no solo aparecen tras pensar algo, sino que dan lugar, provocan, manifiestan acciones que desencadenan en resultados. ¿Me entendiste? O lo vuelvo a repetir, porque dije muchas cosas, ¿verdad? En pocas palabras, hay un estímulo o una situación que te conlleva a pensar algo, que te conlleva a sentir algo, que te conlleva a hacer algo y por tanto hay un resultado. Quiere decir, pues, interesante, que así como decía Luis de una forma un poquito más técnica y así como compartía a Adrián, la hermana Rocío y el hermano Manuel, surgen de la mente, pero surgen también a través de pensar algo.
o en este caso del estímulo exterior. ¿Dónde más o cómo podemos ver en la Biblia que surgen de la mente? Bueno, Proverbios, capítulo 23, verso 7. Quien lo tenga, lo puede leer levantando su mano para que le llegue el micrófono. Proverbios 23, 7. 23, 7. Mano David. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas tu corazón no está contigo. Muy bien. Este versículo tiene dos partes, ¿no? A partir de come y bebe, es un contexto referido a todo el proverbio. A nosotros no vamos a interesarnos tanto el contexto, sino la razón que explica. Porque ¿cuál es su pensamiento en su, qué? Corazón. ¿Qué más dice? Tal es él. Pero nosotros podríamos decir, ¿cómo que el corazón piensa? ¿El corazón piensa? ¿El corazón tiene conciencia? ¿Qué es lo que tiene conciencia? La mente. Entonces, para los antiguos, yo creo que ya esto ya lo hemos escuchado muchas veces, para los antiguos relacionaban ¿qué cosas? El corazón con la mente. Para ellos era indistinto. El corazón era la mente y la mente era el corazón. Entonces, ¿de dónde nacen pues esas emociones? De nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra conciencia. ¿Ok? Entonces, otro versículo más, Mateo 9:4. Igual, si tú lo encuentras, levanta tu mano, por favor. Mateo 9:4. Y conociendo a Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Muy bien. Mateo capítulo 9 es la conversión de Mateo. Y entonces la escena que nos narra es Jesús sentado con quiénes. Pregunta de examen, hermanos, ¿eh? Pregunta de que si no, no puede entrar al cielo. No se crea. Pero pregunta que ya deberíamos de saber responder. ¿Con quién estaba sentado Jesús en esa mesa? ¿Con sus discípulos? ¿Pero quiénes? ¿Con un publicano, Mateo? Y con enfermos, con pecadores. Y estos fariseos ven y dicen, ¿cómo su maestro está sentado con este tipo de personas? Entonces ellos juzgaron a Jesús. ¿Y qué les contestó Jesús? ¿Acerca de qué? De los pensamientos de su qué? De su corazón. Entonces Jesús también relacionó que los pensamientos, las emociones vienen ¿de dónde? Del corazón. Porque volvemos a lo mismo. El corazón y la mente, ahora sí que tú y yo somos uno mismo. ¿Ok? Muy bien. ¿Hasta ahorita dudas, hermanos? ¿Todo bien? Si no me contestan, me da miedo. ¿Todo bien? Ok. Entonces, por lo tanto, ¿qué otra conclusión podemos llegar? Las emociones muchas veces buscan satisfacer un estándar. ¿Ok? Pon atención a esta palabra. Buscan satisfacer a un estándar o un comportamiento, pon atención, esperado por la sociedad. Ayer venía en el Metrobús y venía pensando, porque también pienso a veces, ¿ok? Venía pensando en muchas cosas y me llamó la atención que se subió un grupito de jóvenes. Se sube una chava, bueno, una señorita y dos. Y empiezan a platicar. Y en eso se encuentran a otra amiga y ya empiezan. Entonces son dos hombres, dos mujeres y empiezan a platicar. Pero viera usted las cosas que platicaron, sentí pena ajena. Pero de esa pena que te quieres esconder. De esa pena que hasta ni siquiera quieres voltear a verlos a los ojos. De veras, de veritas.
Se lo prometo que sí. Pero lo hablaban tan deliberadamente, tan así, sin vergüenza, que dije, si esa mujer fuera mi amiga, yo le hubiera callado. Yo le hubiera dicho, oye, no hables estas cosas aquí. Así a ese grado. Bueno, total. ¿Qué me llevó a pensar esto? Que a veces también nos comportamos para cumplir un estándar dentro de la sociedad. A lo mejor ellas ni siquiera querían decir esas palabras. O a lo mejor ellas ni siquiera querían expresarse de esa manera. Pero como iban con sus amigos y al parecer iban a una fiesta, pues a lo mejor querían quedar bien. Muchas veces nuestras emociones van de acuerdo a cumplir un estándar en la sociedad. Así como lo que decimos, lo que hablamos, perdón, lo que nos comportamos, el cómo vestimos. Muchas veces buscamos satisfacer al grupo de la sociedad. Y según el apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 1, verso 10, ¿a quién vamos a servir? Dice Pablo, pues si sirvo a los hombres, no me puedo considerar siervo de quién? De Dios. ¿A quién busco agradar? ¿A mi grupo de amigos? ¿A mi grupo en el trabajo? ¿A mis vecinos? ¿O primeramente a Dios? Porque si buscas agradar antes a cualquier otro hombre, entonces no te puedes considerar siervo de Dios. Interesante situación. Entonces muchas veces, hermanos, también eso, digamos ahora sí que nuestro carácter y nuestras emociones las modificamos para cumplir ¿dónde? En la sociedad. Y entonces atrás del portón somos uno y entramos aquí y somos otro. Y ahí en Facebook somos uno y aquí somos otro. ¿Me sigues en esta idea? Y curiosamente, hermanos, dice Jesús, bueno, no curiosamente, con un objetivo. El que sirve a dos amos, con uno, queda mal. Entonces, ahí lo dejamos de tarea para ustedes. Bueno, para nosotros, para todos. Ok. Según lo anterior, si nuestras reacciones o emociones llegan a ser o llegan a no ser adaptativas y nos impiden conseguir nuestros objetivos realistas, la causa próxima estaría nuestra forma de ver el mundo, a nosotros mismos y a los demás. ¿Qué te quiero decir con esto? Que nuestras emociones también se adaptan. Y cuando esas emociones no se llegan a adaptar a nuestros objetivos esperados o querer alcanzarlos, pasa algo. Sentimos una emoción contraria a lo que queremos. Sigo desarrollando esta idea. Si ajustáramos nuestra visión general del mundo, conseguiríamos resultados diferentes y más adaptativos. Es decir, nos sentiríamos mejor y más satisfechos. ¿A qué me refiero con esto o qué damos a entender con esto? Que muchas veces nosotros queremos que sea azul. Si tú no me das azul, yo no voy a estar feliz. Voy a estar enojado, triste, deprimido, todo lo que tú quieras. ¿Por qué? Que no me diste azul. Pero es que mira, aquí está el rojo. Es lo que hay. ¿Por qué no lo intentas? No, yo quiero azul. Bueno, pero mira, también aquí está un verde. No, yo quiero azul. Oh, que no me entiendes que yo quiero azul. Y entonces, como nunca vas a tener azul en tu vida, ¿cómo vas a vivir tu vida? Deprimido, triste, enojado, con ira en tu corazón. ¿Por qué? Porque nunca tuviste azul, pero te perdiste de un verde, de un rojo. Y esto no hablo de colores, hablo de la vida. A veces esperas algo que dejas de ver todo lo demás, no te adaptas. Y si tus emociones no se adaptan,
Entonces vas a generar un conflicto contigo mismo. Vas a generarte ansiedad, depresión, estrés. ¿Me sigues en esta idea? Entonces, ¿a qué conclusión o qué significaba esto que les leía? Que si nosotros no ajustamos nuestras visiones generales de todo lo que nos rodea y no conseguimos adaptarnos a resultados diferentes, no vamos a podernos sentir bien ni satisfechos. Y eso provoca en tu vida espiritual un problema. ¿Sabes por qué? Porque entonces vas a venir aquí así y vas a tener esas emociones negativas contigo. ¿En dónde? En tu corazón, en tu mente. ¿Y por qué genera un conflicto? Bueno, Primera de Samuel, capítulo 16, verso 7. A ver, vamos a jugar esgrima, a ver quién lo encuentra más rápido. No, celular no, pues qué fácil. Primera de Samuel 16, 7. Meli, pero traes Biblia. A ver. Dieciséis, 7. Dice, y Jehová respondió a Samuel, no miréis a su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces supone un problema que tú vengas con todo eso en tu corazón. ¿Ya viste por qué supone un problema? Porque Dios ve tu corazón. Por eso supone un problema. Porque si vamos a las palabras de Jesús, ¿cómo vas a entregar una ofrenda con tu corazón todo negro, todo ahí con ira? No puedes entregar un sacrificio así. Por eso supone un problema. Porque yo puedo ver a Eric con su camisa, más o menos, yo creo que sí me queda. Pero yo no puedo ver qué hay en su corazón. Yo no puedo ver cómo viene el día de hoy. Si hay tristeza, si hay enojo, si hay angustia, si hay frustración. Yo no puedo. Pero Dios sí. Y solamente Dios sabe cómo viene el día de hoy. Y no solamente con Eric, con cada uno de nosotros. Y entonces ahí sí supone un problema. Porque entonces, ¿qué hay en nuestro corazón? Hay otro versículo que me gusta mucho porque donde está nuestra mirada, está el tesoro de nuestro corazón. ¿Cuál será pues ese tesoro de nuestro corazón? ¿Cómo estamos hoy delante de Dios? ¿Me sigues hasta aquí? Ok, no te estoy regañando. Estamos abordando un tema. ¿Ok? Muy bien, ¿qué ejemplos podemos ver acerca de cómo surgen las emociones a partir de nuestros pensamientos, de nuestro corazón? Bueno, 3 ejemplos. Hermano Arnold, ¿cómo está? ¿Todo bien? Que despierte. Génesis capítulo 4. ¿Ok? Listo, de memoria. Todo el capítulo 4. No se crea. Ahorita lo lee. Génesis capítulo 4. Hermana, ¿me recuerda su nombre? Verónica. Levítico capítulo 10, verso 1 y 2. Levítico capítulo 10, verso 1 y 2. Y, a ver acá, hermano Cándido. Josué capítulo 7. Josué capítulo 7, versos 20 y 21. Se lo repito. Josué capítulo 7, versos 20 y 21. Muy bien. Entonces vamos primero con el ejemplo de Caín. Génesis capítulo 4.
Tenemos problemas técnicos. 4, versículo 1. 1 al 4 o 5. Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová, he adquirido varón. Después dio a la luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado la de Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Hasta ahí, hasta ahí. Muy bien. Hay muchas explicaciones de la ofrenda de Caín y de la ofrenda de Abel. Ahorita no vamos a entrar en eso. Solamente nos vamos a concentrar en qué pasó con Caín después de la respuesta de Dios. ¿Qué pasó en su corazón? ¿Decayó? ¿Pero qué más dice? Hay una palabra clave, a ver quién la encuentra. Se ensañó. ¿Y qué es eso? ¿Qué? Con dolo. Ok. Enfurecerse o enojarse. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Otras versiones que traigan usted? A ver, hermano Manuel. Creo que generó un sentimiento negativo como Esto. odio. Exactamente. ¿Qué más? Creo que el hermano David trae otras versiones. A ver si nos puede ayudar cómo vienen traducidas esas otras versiones. ¿En qué versículo está? ¿En qué? ¿En cuál era? En el 4. 4. 4:4. 4:5. Bueno, desde el 4 dice, y Abel estaba en la misma versión. A ver, vamos a ver qué versión. Internacional o la palabra de Dios para todos. A ver, la de palabra de Dios para todos. Dice el 4. Y Abel también llevó las mejores crías de sus ovejas. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda que le trajo, pero no aceptó a Caín y a su ofrenda. Entonces Caín se enojó mucho y se entristeció. Ok. Entonces podemos ver dos cosas, ¿no? Hay un enojo, pero también hay una tristeza. ¿Ok? Ahora, ¿a partir de qué? ¿De qué se genera? De un estímulo externo. ¿Ok? Es una reacción fisiológica de un estímulo externo. En este caso, de la situación en la que Dios vio no agradable o no acepto su ofrenda. ¿Y dónde se ensañó o dónde viene? ¿Qué palabra viene? ¿En su qué? ¿En dónde? Ahí, a ver, ¿quién le puede leer? Su semblante. Si nosotros, pues, ponemos una versión o nuestra versión así como que reducida, ¿dónde sintió eso Caín? En su corazón. En su. Y si nos vamos hasta Hebreos, Hebreos nos dice, pues Caín reaccionó o actuó según que su pensamiento y su corazón. Caín no asesinó a Abel en el momento de darle con la piedra.
lo asesinó desde que lo pensó, desde que generó esa emoción, ese pensamiento. Por eso es importante, por eso Jesús les dice, no solamente con que veas, porque ya lo generas en tu mente. No es que llegues a hacerlo, no es que llegues a accionar, es de que desde que generas eso en tu mente, ya estás mal. Porque si regresamos a la definición que les dije, es un estímulo, un pensamiento que te lleva a una acción. ¿Cómo hago no llegar a esa acción? Pues no pienso en eso. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Ok, hermana Verónica, Levítico 10 del 1 al 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Muy bien, muchos hemos escuchado, yo creo que esta historia. Si no la has escuchado, te la explico un poquito. En el capítulo anterior, Dios le dice a Josué, o Dios promete derribar Jericó o poseer Jericó, pero les da una instrucción sencilla. De todo lo que destruyas, no agarres nada. Todo va a ser consumido. Todo va a estar maldito. No puedes agarrar, es que me gustó esta copa, es que nada. Animales, ni agua, dice, ni agua, nada. ¿Qué puedes agarrar? Nada. Bueno, pues pasó que perdón, me estoy yendo con la historia de Josué. Ok, en Levítico capítulo 10 ya regresó el clic. Ok, capítulo 10 de Levítico. Nadab y Abiú tenían que hacer algo, eran de la familia sacerdotal. Entonces ellos podían entrar al templo. Entonces ellos tenían que ofrecer un ¿qué? Fuego, ¿verdad? Había cosas que los sacerdotes tenían que hacer dentro del templo para mantenerlo, mantener el candelabro encendido, poner siempre el pan en las mesas de propiciación. Tenían que mantener, pues, el mantenimiento del lugar santo. ¿Pero qué pasó? Ellos dos dicen, ¿y si ponemos otro tipo de fuego? Isma. Pues si a ti a mí nos parece, pues qué padre, ¿no? No va a pasar nada. Vamos a poner un pianito aquí, hermano David. Una batería, una guitarrita. Que al cabo si nos gusta, pues no pasa nada. Vamos a ponerle a nuestras jóvenes faldas largas y banderas y panderos. Que al cabo la Biblia dice que danzaremos, ¿o no? ¿O no, hermanos? ¿O les miento? Ahí dice, léalo, ahí dice panderos. El problema está, hermanos, en que a veces lo hacemos a nuestra comprensión, a lo que nos gusta y queremos. Y ahí dice que Jehová nunca, si están aquí, bueno, que Jehová nunca ¿qué? Les pidió. A ellos les pareció buena idea. Pero si nosotros leemos los capítulos, ya había órdenes establecidas de qué hacer y qué no hacer. Al momento de ellos de ofrecer algo que Dios nunca pidió, ¿qué pasó? Los consumió el fuego. ¿Cierto o no cierto? Pues, según Deuteronomio, que Jehová es fuego consumidor. Sí. Es que ya muchas personas dicen, es que Dios es amor, hermano David, hermana Marta. ¿Sí o no? Dios es amor y me va a amar, aunque yo no haga lo que Él pide. Qué mentira tan más grande. Y lo peor es que la gente la cree y la repite. Y como la repite tanto,
se hace una verdad aparente para ellos. Si Dios nunca te pidió eso, ¿por qué lo vas a hacer? Dios también es fuego consumidor. Ahora sí, la historia de Josué. Perdón, se me cruzaron los cables, hermanos. Josué, capítulo 7, 20, 21, ¿verdad? Y Acán respondió a Josué, diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Ok, ahora sí. La historia es, van y conquistan Jericó y arrasan con toda la ciudad. Y Dios les da esa instrucción de que no agarraran para sí mismos nada, nada de aquella ciudad. Ni animales, ni oro, ni cosas materiales, ni mujeres, ni nada. ¿Qué iban a agarrar? Nada. Todo iba a ser arrasado. ¿Y qué pasó con esta persona? Bueno, lo agarra, lo esconde. ¿Y qué pasa? Que Dios vio eso. Van a otra lucha, el pueblo de Israel, van como 3,000 hombres. ¿Y qué cree que pasa con ellos? Son derrotados. Y Josué rasga su manto y dice, ¿por qué Dios? ¿Por qué perdimos? Y Dios les dice, es que hay alguien que está yendo contra de mí. Y Josué se sorprende. Pero pues si las instrucciones fueron claras, nada vamos a tomar. Hay alguien. Y entonces fueron, fíjense, cuando yo leí esta historia, hasta me puse de nervios. Primero, fueron por tribus. Y luego por familias. Y luego por casas. Y cada vez fueron haciendo más pequeño. A ver si se animaba a confesar a aquel que tomó. Entonces, de las tribus, como nadie decía que yo, pues redujeron. Y luego fueron reduciendo y reduciendo y reduciendo. Hasta que salió, ¿quién? Acán. Y dijo, ya, yo creo que ya no pudo con los nervios, ni con la conciencia. Yo fui. Por mí estamos perdiendo. Y está la sección que ustedes escucharon. Codicié. Entonces, si nos ponemos a pensar, codició. ¿La acción cuál fue? Tomar. El sentimiento fue la codicia. Pero el estímulo ¿cuál fue? El verlo. Cuando vi, dice Acán, todo eso de oro, todo eso que me llamó la atención, estímulo, pasó al pensamiento, codicié, dice, llegó al resultado, tomé para mí. No por nada dice Juan que de la vista, es aquellos engaños y que cometemos pecado, que empieza con solo ver y luego se genera el pensamiento y se consume en la acción. Acán, si no hubiera visto eso, pues nunca hubiera codiciado, nunca hubiera tomado para sí eso. Entonces, estos 3 ejemplos, hermanos, podemos ver que realmente importa cosas que a lo mejor para nosotros son tan pequeñas como el simplemente de ver algo, como el simple hecho de ver algo. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo práctico. Si nosotros vemos a alguien en su camionetón, vamos a decir, en su camionetón, y lo vemos y vemos esa camioneta tan bonita, y como ya la vimos,
nos ponemos a pensar, híjole, si luego pues yo quisiera una de esas. Y como ya pensé en que yo quisiera, luego pienso, ¿por qué no la tengo? Y como ya pensé en por qué no la tengo, porque Dios no me la ha dado. Y como ya pasé del por qué no la tengo a por qué Dios no me la da, pues me enojo. Porque aquel sí y yo no. Y entonces ya tengo envidia en mi corazón. De algo tan simple como ver, se hace algo tan grande. ¿Me sigues hasta aquí? Ok. Ya casi terminamos. Entonces, después de ver estos 3 ejemplos, ¿cuál debe ser mi mentalidad, pues, ante las emociones? ¿Ok? ¿Cuál debe ser mi mentalidad ante las emociones? Primer punto, anótalo, dominio propio. ¿Ok? Ya lo habían comentado la hermana Sandra, ¿verdad? Hermana Sandra, ya nos había dicho ese punto al principio. ¿Qué debo de cuidar o cómo debe de ser mi mentalidad ante las emociones? Número 1, dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de dominio propio. ¿Y por qué nos habrá puesto este versículo Pablo? ¿Qué tiene que ver cobardía con dominio propio? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver una con la otra? ¿Por qué creen? No se amontone, nada más uno. A ver, hermanas Sandra. Porque el ser cobarde también te lleva a tener emociones como enojo, ira, Ajá. frustración y agresividad, ¿no? Ajá. Entonces, la cobardía también nos genera emociones, así como el dominio propio, el controlarlas. Ok. Meli, muy participativa el día de hoy. Yo creo que el dominio propio es un punto muy importante porque al final es más fácil actuar desde la emoción, el sentir. O sea, si estoy enojada, pues estoy enojada y no me importa si. Y aguántame, Paco. Exacto, sí. Sí. No te creas, Paco, ¿eh? Es un mero ejemplo. Y es más difícil el poder controlar ese sentimiento o esa emoción que tenemos en ese momento. Exactamente. Voy a poner 2 ejemplos, a lo mejor muy, muy ficticios, pero a ver si me puedo dar a entender. El primero es, tú has escuchado de las artes marciales, que son todas estas artes orientales, Kung Fu, Tai Chi, todo esto. ¿Cuál es una de las virtudes que manejan? ¿O cuál es uno de los pensamientos que manejan? Sí, en defensa propia, dice la hermana, sí, pero mucho más allá. A ver, Luis. Es el entrenamiento mental. Exactamente. Para ellos lograr controlar su cuerpo no es entrenar exhaustivamente. Primero es un entrenamiento mental, porque la fuerza está aquí. El viernes vine a entrenar con Dani y me echaba porras. Pero me dijo algo muy cierto, que ya no me acuerdo qué era, pero me dijo algo sobre la mente. Ya no me acuerdo, Dani. Pero era algo de que si yo me la creía aquí, el cuerpo iba a obedecer. Y es que sí, hermanos. No por nada dicen que la mente es muy poderosa. La mente es nuestro jinete. Pero a veces queremos ser ese caballo salvaje, indomable, bronco, que no se deja mandar por el jinete. Y la otra es, me parece interesante la filosofía de Star Wars, donde los buenos pues tienen mucha fuerza, pero según su sentir se pueden ir al lado oscuro.
Hay una línea muy delgada en lo que sientes que te puede llevar al lado oscuro. A lo mejor son ejemplos muy, pues muy nada que ver con nosotros, hermanos, pero realmente es una línea muy delgada entre lo que piensas para lo que vas a hacer. Y si no detienes tus pensamientos, no vas a detener lo que haces. Es que así soy yo, así Dios me hizo, ¿por qué me hace impulsivo? No, Meli, tampoco. Nos dio dominio propio. Y entonces, es más difícil, lo dijo Meli correctamente, es más difícil el autocontrol que el dejarse llevar por las emociones. Alguien que tiene un carácter fuerte no es porque grita, no es porque explota, es porque se sabe controlar. El que tiene carácter fuerte es porque tiene autodominio, tiene dominio propio. Segundo punto, el primer punto fue dominio propio. Segundo punto, ¿cuál debe ser mi mentalidad ante las emociones? Saberlas expresar. A lo que decíamos, nuestra inteligencia emocional. Hay quienes crecimos, hermanos, tal vez en ámbitos muy distintos, donde para nosotros era normal gritar. Escuchamos a nuestra mamá gritar, a nuestro papá gritar, a mi hermano gritar, pues yo también que grito. Le cuento un secreto, pero no se lo diga a nadie. Va a venir mi mamá. Curiosamente, en la familia de mi mamá, o sea, pues sí, de mis tías y tíos, si usted algún día nos visita allá en su casa en Torreón, no se asuste, va a pensar que estamos gritando, pero no, nuestro volumen de voz. Cuando vea que verdaderamente gritan, ahí sí va a asustarse. Pero luego me puse a pensar también en ese aspecto y sí es cierto, o sea, para mí ya es normal el volumen de voz dentro de mi familia. Y yo también a veces siento que mi voz está muy arriba y cuando recién llegaba aquí en la escuela me decían, ¿por qué gritas? Y yo, pues no, así hablo, no te estoy gritando. Entonces a veces crecemos en ámbitos familiares donde se nos hace común un golpe, un grito, una ofensa. Entonces creemos que como es común verlo, es común ¿qué? Hacerlo. Crecemos y nuestra inteligencia emocional es eso. Entonces, mi resolución de problemas es, como yo aprendí de niño y vi de niño que gritar es la solución y gana el que grite más fuerte, y hoy de adulto, ¿qué hago? Grito. Y si alguien grita más que yo, pues me ganó. Pero eso no es inteligencia emocional. Entonces, el saberlas expresar, ¿a qué me refiero? ¿Has leído los salmos? ¿Qué pasa en los salmos? ¿Qué pasa en los salmos? Está angustiado el salmista y ¿qué hace? Eleva una oración. Hay un salmo que me gusta mucho. Abatida está mi alma hasta el polvo. Así empieza. Ya desde ahí sabemos que el salmista está que deprimido, triste. Abatida, mi alma está hasta el polvo. Y más adelante dice, pero tú, Dios, tú eres el que me levanta. A veces no sabemos expresar nuestras emociones, pero es parte de nuestra inteligencia emocional. ¿Me sigues? Si no sabes cómo expresarlas, pues es una oración. Ahora sí, como el comercial, cuenta hasta 10. ¿Sí había visto ese comercial? Tengo así recuerdo muy vago que había un comercial en la tele donde de repente iba a gritar y tenía así como que un flashback de cuenta hasta 10. Y ya, se calmaba. Yo lo intenté hacer, no me funcionó muchas veces. Me desesperaba en el 5. Pero bueno, saberlas expresar.
¿De qué otra forma las podemos expresar? Dice Santiago 5:13, ¿está alguno triste? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante. Pero muchas veces estamos alegres y nos vamos de compras, dijo el hermano Arnold. Que nos invite. Yo digo que si está alegre hoy, que nos invite a todos. ¿No sabes cómo expresarlo? Aquí está la Biblia. Léela para que sepas cómo expresarte. Y por último, casi siempre los predicadores decimos, y por último, y todavía nos faltan media hora más, ¿verdad? Pero no, ya sí, casi por último, pues. Platicando también, no echando chisme, platicando con algún hermano, con alguna hermana que le tengas confianza. Y por último, ahora sí, saberlas dejar ir. ¿A qué me refiero? Dice el apóstol Pablo, somos carne. ¿Sí o no, hermano? ¿Sí o no, hermana? Pellízcate. Pero fuerte, fuerte. Que te quede rojo, rojo. Con la uña larga. Eres carne y hueso. No te sientas mal por eso. No te sientas mal por eso. Es que no debo de tener envidia porque soy cristiano. La vas a sentir. Porque eres carne y hueso. Es que no debo de tener odio. Lo vas a sentir. Porque eres. ¿Qué es lo que no debe de hacer el cristiano? Actuar conforme a eso. Saberlas dejar ir. No lo digo yo. Salud. Lo dice el apóstol Pablo. Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. El apóstol Pablo está diciendo, ok, te puedes enojar, pero que eso no te conduzca a obrar mal. ¿Eres carne y hueso? ¿Vas a sentir envidia? Déjala ir. Que no te lleve a obrar conforme a la envidia. ¿Me sigues? Eso es tu gestión de emociones. Porque a veces pensamos que es que yo como cristiano y nos reprimimos. Yo como cristiano no debo de sentir eso. Pero también eres parte humana, hermano. Hermana, el punto está en que te controles. Y una simple y sencilla pregunta que te puedes hacer en esas ocasiones. ¿Cómo reaccionaría Jesús? Cuando sientas envidia, pregúntate, ¿cómo reaccionaría Jesús? Cuando sientas enojo, pregúntate, ¿cómo reaccionaría Jesús? Cuando sientas tristeza, ¿cómo reaccionaría Jesús? Jesús vino a darnos el ejemplo de cómo vivir una vida humana. Dice el versículo más corto de la Biblia, Jesús lloró. Si Jesús lloró, ¿qué te hace pensar que tú no puedes llorar? Si Jesús se molestó por ver cómo tenían un mercader en la casa del Padre, ¿qué te hace pensar que tú no te puedes molestar? El punto está en eso, hermanos. No actúes conforme a tu emoción. Hay que saberlas gestionar. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Quejas con Isma? Ya le cambié, hermano. Siempre decía que David. Ya le cambié. Bueno, esta fue la clase de esta mañana, hermanos. Dios les bendiga.